Así que vamos a hablar de Noé, y antes de eso quiero decirte que ahí donde tú estás durante la prédica, si tú pudieras formularte una pregunta de lo que estamos predicando, o sea, que digas durante la prédica, ¿sabes qué? No me quedó claro esto, o ¿quién fue Noé? ¿No? Entonces ya al último, cuando tengamos nuestro tiempo para platicar, podemos hablar acerca de esas preguntas, ¿ok? En la palabra del Señor, en Génesis 6:9, fíjate lo que dice la palabra acerca de Noé. Dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Este versículo que agarré en Génesis 6:9 en la versión de Nueva Traducción Viviente se me hizo muy interesante. Entonces te está hablando acerca de Noé y te empieza a describir cómo era Noé. Y te dice la palabra que Noé era un hombre justo. He ahí el nombre de la serie, Justo a Tiempo. Dice que Noé era un hombre justo y que era un hombre intachable. Y no solo eso, dice que era el único hombre intachable que vivía en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Yo no sé a qué nivel debemos de estar, ¿verdad? Como para que diga al Señor, ¿sabes qué? Este hombre debe estar en la palabra. Entonces eso significa que Noé fue un hombre muy importante. Aunque te puedo decir con certeza que si tú has aceptado al Señor en tu corazón, tu nombre puede estar en el libro de la vida, y eso es muy importante. Pero entonces vemos que Noé es un hombre justo, un hombre intachable, un hombre que era intachable para su tiempo, el único, imagínate. O sea, es más, no dice ni su familia, chavos. Dice, Noé era el hombre justo, la única persona intachable que, es más, ni su familia llegó a ese nivel que Noé llegó. Y solamente hay como unos 20 pesos que te voy a aventar porque no estaba en el tema. Pero lo curioso es que Noé se salvó con su familia, ¿sí o no? Qué curioso, ¿no? Que la palabra dice que confíes en el Señor, ¿no? Y tu casa se va a salvar, chavos. Es interesante porque cuando tú crees en el Señor, afectas a los que están a tu alrededor. Cuando tú estás con el Señor, afectas positivamente a los que están a tu alrededor. Obviamente, lo contrario sería que si tú no estás bien, afectas a los que están a tu alrededor. Entonces, con eso en mente, quiero que sepas, y para la próxima, si alguien me ayuda a saber utilizar el Apple TV, estaría perfecto, porque yo traigo mi presentación aquí y todo, con fotitos y todo. No les miento, chéquense. Sí lo alcanzan a ver. Yo lo traigo con todo. Anyways, los tiempos de Noé, para que tú te des una idea, estaban brutales. Los tiempos de Noé eran literalmente robos, matanzas, violaciones, lo peor que tú te puedas imaginar. Lo curioso es que la Biblia dice que un día Jesús va a venir, y va a ser como en los tiempos de Noé. Jesús ya está pronto. Pero entonces los tiempos de Noé era violencia, era matanzas, era de todo, una robadera. Y fíjate lo que dice la palabra, si nos vamos unos versículos más atrás. Dice en Génesis 5, capítulo 6, versículo 5, dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba en aquellos tiempos o imaginaba era siempre y totalmente malo. Fíjate a qué nivel estaba su maldad de la gente, que dice que siempre, o sea, lo único que pensaban era maldad, era hacer lo malo. Y el versículo 6 es un poco triste,
Porque dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Fíjate, se le partió el corazón, dice la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. Y yo dije, no juegues, ¿a qué nivel de maldad tuvo que haber estado para que el Señor se le hubiera partido el corazón? Para que hubiera lamentado haber creado al ser humano. Entonces vemos que ese nivel era muy alto. Y si tú sigues leyendo todavía más atrás, te vas a dar cuenta todavía de que los hijos de Dios tuvieron cosas con las hijas de los hombres, cosas íntimas, cosas que no deberían de haber pasado. Estás hablando de ángeles y humanos. Entonces la corrupción llegó a un nivel tan grande que el Señor tuvo que hacer algo. Y en esos tiempos había solo una persona que era justa, que era intachable y que estaba en íntima comunión con el Señor. Quiero que sepas que cuando dice solamente había una persona justa, hay una coma y después continúa. O sea, la idea de la frase todavía no acaba hasta que hay un punto, ¿verdad? Pero significa que ser justo, una persona justa es intachable. Y la única en ese tiempo. Chavos, ¿cómo estamos el día de hoy? En estos tiempos. ¿Cuánta maldad hay? ¿Cuánta maldad hay? ¿Cuántas noticias hay malas cada día? Ustedes lo vieron, las noticias de Chicago. ¿Qué tanto no pasa cada día? ¿Cuántos muertos no hay cada día? En algún momento, ya tiene tiempo, recuerdo haber visto un video acerca de un señor que llegó a pedir su renta, o sea, el dueño, ya mayor de edad, y el inquilino, la persona que rentaba, lo empujó porque no quería pagar. Y entonces el señor dijo, voy a llamar a la policía, y lo empujó y cayó y murió. Y digo yo, ¿qué maldad hay en la tierra hoy en día? Que no se respeta tal vez a un mayor de edad, no se respetan a los bebés, no se respetan a las mujeres. Hay de todo. ¿Cuántas personas no se pierden cada día y ya jamás se sabe de ellos? Y resulta que en esos tiempos tan malos, tan feos, había un hombre, solamente uno, que era intachable. De esa palabra precisamente hoy te quiero hablar. Quiero que hoy aprendamos que debemos de ser, chavos, intachables para estos tiempos, porque no estamos nada lejos de lo que se vivía en los tiempos de Noé. Tú debes de ser una persona intachable, tú debes de ser un joven intachable, como Noé. Debes de ser como él, debes de estar en una íntima comunión como él. Debes de ser justo. Y solamente te voy a hablar el día de hoy de esa palabra. Y ya la próxima Juan Daniel le va a continuar. Está súper interesante. Fíjate, yo me di la tarea de buscar intachable. Dije, ok, es intachable. Yo te puedo decir los sinónimos de lo que es ser intachable, porque yo al principio dije, bueno, ¿y qué es eso? Y fui al diccionario y no me quedó muy claro. Pero una persona intachable, los sinónimos son que es perfecta, ¿ok? Que no puede, no, o sea, yo soy intachable en mi actitud. Como yo soy tan bueno que no puedes venir y decirme que estoy mal. A ese nivel estaba Noé. O sea, Noé era perfecto. Y no me malentiendas, porque todas las personas somos imperfectas, eso es de ley. Es más, Noé, si tú sigues leyendo la historia, después de que bajan de la barca y todo se emborracha, o sea, al final peca. Como todos, no hay ni uno que no haya pecado en este mundo. Pero cuando yo hablo de una perfección, es acerca de ese tipo de persona que siempre tiene el corazón correcto delante de Dios. Y ese era Noé.
Una persona que tenía el corazón correcto delante de él, igual que David. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Y cuando tú ves la historia de David, cometió unos pecados súper grandes y graves, pero había un corazón correcto, agradecido, se humillaba delante de Dios, reconocía cuando tenía un error. Entonces en la palabra, en Deuteronomio capítulo 18, es interesante porque ahí nos vamos a encontrar la palabra intachable. Fíjate, el Señor dice: sin embargo, tú debes de ser intachable delante del Señor tu Dios. Y para agarrar el contexto, ese fue el versículo 13. Nos vamos a ir hasta el versículo 9. Fíjate, cuando entres, este es el Señor hablándole al pueblo de Israel, ¿ok? Y el pueblo de Israel iba en busca de la tierra prometida. Y dice el Señor: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Y todavía le dice: por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Fíjate qué maldad había. Los tipos de aquellos tiempos sacrificaban a sus hijos y a sus hijas, o sea, a los papás, a dioses paganos. ¿A qué nivel de maldad tienes que estar para sacrificar a tu hijo? Y dice: tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, fíjate, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medium o un vidente. O sea, un vidente pues de los que ven el futuro y todas esas cosas. Ni que invoque al espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Y ahí es donde dice el versículo 13: sin embargo, tú debes de ser intachable delante del Señor tu Dios. El Señor hablándole al pueblo de Israel: tú debes de ser intachable. Si tú notas, toda la lista grande que te acabo de decir es cosas que tú no debes de hacer, porque delante del Señor son pecado. Brujería, santería, hablar con los muertos. O sea, tú sabes que en nuestra cultura, los que son mexicanos y en muchísimas culturas, se adora mucho inocentemente a la muerte. O sea, todo eso está mal delante del Señor. Es invocar muertos, es tratar de tener comunicación con muertos. Y se les pone altares y todo eso, y delante del Señor está mal, porque ya están muertos. El Señor es un Dios de vivos y no de muertos, dice la palabra. Entonces yo me estaba dando cuenta que ser intachable es no hacer todo el mal, ¿verdad? Todo lo que le detesta al Señor, eso es ser intachable. Bueno, todo eso Noé no lo hacía. Cuando yo estoy hablando de ser intachable y no hacer el mal, significa que debes de estar apartado del pecado. Y ser apartado del pecado me lleva a una conexión con la palabra intachable. Porque intachable es no hacer todo lo que les acabo de contar. O sea, apartarte de todo eso. Y apartarse del pecado significa vivir en santidad. Entonces, ser intachable tiene una conexión con la santidad. Esto se va a dir, porque entonces ya si yo te digo, no, sé intachable, es una palabra hasta media no común, media extraña, que dices tú: soy intachable. Pero ya cuando yo te digo, sé santo, ya, be holy, bro, eso ya es ya una palabra más pesada, ¿verdad? Y dice la palabra: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, sé santo. Y la palabra significa apartarse del pecado.
Fíjate, una persona intachable es una persona de moral correcta. Eso lo escuché de un predicador y se me quedó grabado. De moral correcta. La moral es lo que te lleva a hacer las cosas bien. O sea, no llegar y simplemente pegarle a alguien porque se te da la gana. No, tienes que tener buena moral, la moral correcta. Y eso te lleva a ser santo. En primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 15 al 16, vemos que dice la palabra del Señor: pero ahora sean santos, los que le estaba comentando, en todo lo que hagan, dice el Señor, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Fíjate, Dios ya te eligió, dice, así como Él es santo, tú sé santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y dije yo, mira, Pedro dice que las escrituras dicen. En aquellos tiempos Pedro no tenía el Nuevo Testamento. No era como que decía, voy a buscar en primera de Pedro. No, él hizo Pedro. Entonces lo único que ellos tenían era el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que conocemos como la ley de Moisés, es lo que tenían. Y dije yo, vamos a chequear dónde dice la escritura. En Levítico, que es la ley que tenía Pedro, en Levítico capítulo 11, versículo 44 dice: pues yo soy el Señor tu Dios. Y hay más versículos, este no es el único, pero dice: pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. O sea, debes de apartarte del pecado, no debes de hacer brujería, santería, groserías, hablar mal de tus papás, chismes, mentiras. No debes de decir malas cosas de tus amigos. Debes de ser fiel, debes de ser justo, debes ayudar al prójimo. Eso lo puedes hacer. Lo que es malo no lo hagas. ¿Por qué? Porque debes de ser santo, porque yo soy santo. Y hay una palabra que me llama la atención. Antes de decir santo, dice: debes de consagrarte. Entonces, santo ahora está conectado con consagración. Y yo dije, bueno, pues ahora vamos a buscar la palabra. Y todo se conecta. Dice el diccionario bíblico, fíjate, ilustrado de Holman, que es un diccionario bíblico que yo tengo. Dice: la consagración significa personas o cosas separadas para Dios. Ser santo significa ser apartados del pecado, separados del pecado. Entonces, son cosas separadas para Dios o que le pertenecen a Él. Son santas o sagradas. Son puestas aparte para el servicio de Dios. Entonces estamos hablando que consagrarse es ser santo, apartarme. Yo decir, ¿sabes qué? Yo estoy apartado, yo no hago todo lo que el mundo hace, porque yo debo de ser santo para el servicio de Dios. Y volvemos a primera de Pedro 2:9 y dice el título: el pueblo de Dios. Y dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto es lo que la palabra del Señor está diciendo de ti. Eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. O fíjate, Dios te consagró para Él, por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, te apartó para el servicio de Dios. ¿Qué es el servicio de Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que te ha salvado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es? Jesús. Y esto se conecta, ¿por qué? Porque Noé era una persona consagrada, apartada para el Señor. Eso lo hacía intachable. No hacía todo lo malo, y había una cuestión, una razón para el servicio de Dios. ¿Qué era la misión que él iba a tener? Que tal vez en aquel momento todavía no sabía. Dios tiene algo preparado para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. Vimos hace rato cómo Juan Daniel comentaba a Adolfo, ¿no? Dios tiene grandes cosas para ti. Sí, para todos tiene grandes cosas, pero necesitamos consagrarnos, necesitamos ser santos, necesitamos ser intachables. Eso nos hace justos delante del Señor. Y ser justos lleva mucho más, o sea, lleva a tener fe. Y eso se va a tocar en otro punto. Pero debemos de ser santos, separados del pecado.
para que el Señor nos use. Él tiene un plan. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Dios tiene un plan para ti, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero si no nos consagramos, si no nos apartamos del pecado, difícilmente Dios nos va a querer usar. Debemos de ser apartados. Y cuando Dios vio que Noé era la única persona que era intachable, a él usó. Llegó el momento. ¿Y qué hizo Noé? Nada, simplemente construyó un arca y por él estamos aquí. Obviamente por Dios, ¿verdad? Pero Dios usó a Noé. Entonces quiero que te des cuenta que ser intachable te va a llevar a cosas grandes. Primeramente a cumplir el llamado del Señor, pero a beneficio, a servicio de Él. Y ese servicio que tú le vas a dar al Señor va a ayudar a muchos. ¿Qué es lo que tú tienes? A veces pensamos que no es gran, que necesitamos de estar aquí donde está Beco, predicando para que ahí sí voy a ayudar a la gente. No. Ahí donde tú estás, tocando el bajo, tocando la guitarra, cantando, pintando, lo que sea que tú hagas, el talento que tú tienes, ahí conságrate, sé intachable y Dios te va a ayudar ahí. Inclusive jugando fútbol, créeme, va a haber alguien ahí. Tú vas a ser intachable, tú vas a ser santo en medio de ese círculo, en medio de la maldad. El único, fíjate lo que dice Noé, como dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra. ¿A poco no estaría padre ser intachable en el grupo de fútbol, en el equipo de fútbol? La única persona en el equipo de fútbol, la única persona intachable en el salón de clases, la única persona intachable en tu familia, en todos lados, en el restaurante, en todos lados, chavo. Y ahí Dios te va a usar. Una vez nos decía nuestro lo mencionó, superintendente, que ellos siempre que van oran por quien los atiende. Y le preguntan, ¿no? Hey, ¿ocupas una oración? Ahí Dios, fíjate, nada más fueron a comer y ahí Dios los está usando para su servicio. Pero se consagran, viven separados del pecado. Esto es hermoso. Yo estoy seguro que, o sea, yo me imagino al Señor a veces presumiéndonos, ¿no? A los ángeles. Los ángeles quisieran estar en nuestro lugar, hablarle a la gente que no conoce de Él. Y nosotros tenemos ese privilegio. Entonces, sé intachable. Eso es a lo que te quiero llegar hoy. Sé intachable, lo que sea que tú estés haciendo. Y vamos a terminar con estos 3 puntos de Noé. Noé era un hombre justo ante los ojos de Dios porque era una persona intachable. Eso lo hacía justo delante de Él. Vivía en santidad, apartado del pecado, a pesar de vivir en medio de tanta maldad. Sé como Él, apartado del pecado, conságrate ante Dios. Era un hombre consagrado, apartado para el servicio de Dios. Lo que sea que tú hagas, apártate para el Señor. Hasta en tu trabajo. Me ha tocado la oportunidad y le doy gracias al Señor de que inclusive en mi trabajo, con mi patrón, enfrente de él, teniendo una junta, diciéndole, ¿sabes qué? Porque luego me dice, ay no, gracias por tu trabajo, por lo que haces, lo que sea. Y digo, este es mi momento, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Es que no es por nada. Si fuera por mí, y yo le tuve que confesar algo. Le dije, mira, si fuera por mí, la otra vez hay unos packing slips que tenemos, y esos packing slips tienen pegamento, ¿no? Se pegan ahí en un skid. Y pues tú le quitas el papelito y pues es un papelito. Y yo así de, pues, ahí lo aviento al skid, ¿no? Y el Señor me dice, like, dude, tú tienes que hacer todas las cosas como si fuera para mí. ¿Y a poco tú me enviarías un skid ahí con basura? Y digo, tienes razón. Y entonces me regreso y ahí ando agarrando la basura y me la echo a la bolsa y ya después la tiro a la basura. Entonces le digo al patrón, ¿sabes qué? Si no fuera por Dios, me cae que no la hiciera. O sea, y le comenté eso. Yo agarraba y fíjate que cuando le dije, agarraba el pack and slip, la basura, y la aventaba el skid. Y le hace, ¿qué? Pero ya no, ya no, porque la Biblia me dice que haga todo para el Señor. Y creo que eso es lo que me hace a mí ser como soy. Yo no estoy diciendo que crean lo que yo creo, pero con mis acciones quiero demostrarles que esto es lo que les conviene a ellos.
tener una vida en Cristo. Eso los va a salvar. Predica con tus acciones. Sé el mejor con tus acciones. Sé intachable con tus acciones. Que cuando te vean jugando fútbol digan: hey, pues sí, juegas como nosotros, echas la reta como nosotros, pero ¿por qué no dices groserías? Oh, es que eres una persona intachable. Y ahí es el momento para hablar de Dios. Entonces te quiero dejar con eso. Ahí donde estás, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser intachables, chavos. Nos hace mucha falta ser intachables a todo momento. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Papá, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Jamás nos dejas, no te apartas, papá. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, cuando vayamos a hacer algo que no te conviene, que no te gusta. Que tú, Padre, que si estamos retrasando tu reino por nuestra actitud, por nuestras acciones, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos diga: ¿sabes qué? Esto no es así. Padre, te pedimos que nos ayude tu Espíritu para ser unas personas intachables, Señor, delante de ti. Tú nos has hablado el día de hoy, por favor, te pedimos que nos ayudes. Y te damos la gloria y te damos la honra porque eres bueno, eres fiel y no nos abandonas, papá. Gracias por todo. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.